Bien, vamos a analizar este recuadro. Este recuadro lo encontré por ahí en internet, pero repito, el tema es muy profundo y extenso y solamente me voy a basar en este recuadro, pero es todo un tema, ¿sí? Vamos a ver entonces Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ellos, el tema de ella te dice ahí, ella te magullará la cabeza y tú le morderás en el calcañar o en el talón, ¿sí? Bien, vamos a ver, dice Génesis 3:1 en adelante, dice, pero la serpiente, obviamente está hablando en términos simbólicos, no está hablando de una serpiente literal, de un reptil, ¿sí? O de un reptante, algo que se arrastra. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es la versión Reina Valera de 1960. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Obviamente son preguntas retóricas. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, le echó la culpa a su esposa, a Hawa. Hawa significa viviente, traducido como Eva, ¿no? Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ella le echa la culpa a la serpiente, ¿no? Le dice a Adán, ¿qué hiciste? Y dice, pues la mujer que tú me diste, a mí no me hagas el culpable, tú me la diste, ¿para qué me la das? Y ella me dio, pues comí, ¿no? Y le dice a la mujer, ¿y tú por qué comiste? ¿Qué pasó? Ah, pues es que la serpiente me engañó, ¿no? Entonces ahí ya no aceptaban su culpa personal cada uno de ellos. Y luego dice, entonces viene la sentencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. No significa que la serpiente antes tenía patas y ahora ya iba a ser reptante. Ahí está hablando en términos simbólicos al personaje detrás de la serpiente, que como ya dije en uno de los videos de esta serie, según Apocalipsis 12:9 se refiere a la serpiente original, la serpiente antigua, el que es llamado Diablo y Satanás. Dice, entonces, y le sigue diciendo a la serpiente, es la sentencia judicial, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón, en el hueso calcáneo, en el calcañar. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolores darás a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Él te dominará, ¿no? Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella. Se refiere a la tierra productiva, la tierra que da vegetales y da alimento.
Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. No significa que no existieran ya los espinos y los cardos, sino que ahora iba a ser muy duro trabajarla, porque le iba a dar más espinos que vegetales. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? Y bueno, entonces ahí está el contexto de Génesis 3.15 de la sentencia. Entonces vuelvo a leer Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. La palabra calcañar viene del hueso calcáneo, y calcáneo viene de calx. Calx en latín significa calca, dejar la huella, dejar la impronta. Cuando estás caminando en la playa, por ejemplo, o en el lodo, lo primero que dejas la huella o la impronta es del hueso calcáneo, del talón. Cuando estás caminando, estás pisando. Por eso se llama calx, calcañar o calcáneo, ¿sí? Entonces ahí le iba a morder la serpiente a la mujer. Y entonces la descendencia de la mujer le iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Y no hay ningún registro en la Biblia donde las serpientes literales, como del reino animal, los reptantes, le estuvieran mordiendo el talón a cada una de las mujeres, ¿no? O que las mujeres le estuvieran aplastando constantemente la cabeza a las serpientes en sentido literal. Entonces tiene un significado simbólico muy profundo, ¿sí? Vamos a ver Génesis 4, 1, 8 y 25, que menciona aquí. Génesis 4, 1, 8 y 25. El 1 dice: conoció Adán a su mujer, o sea, tuvo relaciones sexuales con ella, a su mujer Eva, la cual concibió a luz y dio a luz a un hijo. La cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Sí? Bueno, ahí está. Luego el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Bueno, pues ahí empieza en el versículo 1 la descendencia de la mujer, en este caso Caín y Abel. La descendencia de Eva son Caín y Abel. Y Caín mata a Abel, ¿no? O sea, ahí es un homicidio, es un fratricidio, se asesina a su propio hermano. Y ahí empieza la enemistad, ¿no? Entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. Ve lo que dice Primera de Juan 3, 8 y 12. Primera carta de Juan, casi al final de la Biblia, un poco antes del Apocalipsis. Primera de Juan 3, 8 y 12 dice de la siguiente manera. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, pisotear las obras del diablo. Luego el 12. No como Caín, que era del maligno, del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Sí? Entonces, ¿qué está describiendo aquí el apóstol Juan? Que Caín se comportó como homicida, como el diablo. Entonces era de la descendencia espiritual de la serpiente, descendencia simbólica, que asesinó a la descendencia espiritual de la mujer. Ya no estamos hablando de descendencias biológicas, aunque aquí está Caín y Abel eran descendencia biológica de Jagua, o de Viviente, o de Eva. Pero aquí ya se torna el asunto simbólico, ¿no? Porque Caín pertenecía al maligno por odiar a su hermano y haberlo asesinado. Entonces Caín se ensalzó a sí mismo, el diablo se ensalzó a sí mismo. Seréis como dioses. Quería ser como Dios y quería que Adán y Eva fueran como dioses, ensalzar. Es un delito de lesa majestad, un delito contra el Estado.
Por eso yo te comenté que la Biblia es un libro de soberanía, de política, ¿sí? De Estado, de reino, el reino de Dios. Malkut Yahweh, el reino de Yahvé. Entonces, aquí, aparte de que se cometen el delito de lesa majestas, de atentar contra la soberanía de Dios, se tratan a sí mismos de hacer un dioses. Y entonces Caín le sigue la misma senda de Satanás o de la serpiente simbólica. Por lo tanto, Caín representa una descendencia simbólica de Satanás, ¿no? Vamos a ver lo que dice Lucas 11, 50 y 51. Vamos a ver. Lucas 11, 50 y 51, aquí en los Evangelios Sinópticos. Explica así. Bueno, voy a leer desde el 45, que es el contexto, ¿no? Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, dijo: Maestro, bueno, vamos a ver el contexto general. Dice, desde Lucas 10, 37 en adelante, dice: luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer, pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo será limpio. Bueno, ahí está reprendiendo Jesús a los fariseos, la hipocresía de los fariseos. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Es decir, en la ley de Moshe o de Moisés estaba estipulado que se tenía que pagar el diezmo de hierbas pequeñas. Entonces ellos lo pagaban, no pasaban por alto esos detalles pequeñísimos de la ley, pero habían descuidado la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello, dice Jesús. O sea, según la ley tenían que obedecer la ley del décimo de la ruda, el eneldo y el comino, pero también no tenían que dejar la justicia y el amor de Dios. Dice Jesús: hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Está hablando de los intérpretes de la ley, posiblemente de los escribas, ¿no? Un escriba era un copista de la ley, ¿no? de la Torá. Y él le dijo: hay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar ellos, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y otros perseguirán. Acuérdate que Caín mató a Abel, ¿no? Para que demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Bueno, ¿qué significa esto que dijo Jesús aquí en Lucas 11, 50 y 51? Desde la fundación del mundo, katabolés cosmo en griego, porque acuérdate que Lucas escribió su evangelio en griego, y Lucas era médico, era historiador, y además conocía muy bien la Septuaginta griega. Entonces él
tenía un estilo septuagintal, como dicen varios comentaristas bíblicos. Entonces, Lucas dice desde la Cataboles Cosmos, desde la fundación del mundo, no se refiere a la creación del universo ni del planeta Tierra, sino de la muerte de Abel, precisamente, como también explican otros escrituristas. Entonces, a partir de la muerte de Abel, dice, será reclamada la sangre a esta generación hasta Zacarías, que es, vamos a decir, desde el primer mártir que fue Abel hasta el último mártir. Es una línea ininterrumpida de mártires, ¿sí? Es lo que está describiendo Jesús. Entonces, todos esos mártires es porque la serpiente le estuvo picando el talón a la descendencia de la mujer, ¿sí? Entonces los estuvieron asesinando, los estuvieron matando, y Dios les enviaba profetas y instructores y profesores y maestros, pero el pueblo los asesinaba porque no le convenía al pueblo escuchar el mensaje tan duro de los profetas, que se volvieran de sus malos caminos, de su perversión. Y el último profeta que asesinaron, pues según las escrituras, es Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret. Entonces, desde Abel hasta Zacarías, la sangre de Zacarías. Bueno, entonces aquí es muy importante entender esto, pero este Zacarías pues no necesariamente es el profeta Zacarías, sino es otro personaje que se menciona en el Antiguo Testamento. Veamos ahora Colosenses 2:15. Colosenses 2:15, la carta de Pablo a los cristianos de Colosas o Colosenses. Y dice así, Colosenses 2:15, es el otro versículo que está aquí en esta imagen. Menciona de la siguiente manera: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, toda esa descendencia de asesinos que copiaban, imitaban el modelo de la serpiente original, todos ellos tienen su culminación al asesinar brutalmente a Jesús en la cruz. Entonces, la crucifixión de Jesús fue el máximo logro de la serpiente original, el máximo logro del antagonista, ¿sí? Satanás, el diablo, el fiscal de Dios, el resistidor. Ha-Satán en hebreo significa el resistidor. Diabolos viene de día, y volé, el que arroja, vamos a decir, lodo, o el que injurias o infamias contra Dios. Entonces, en este caso, viene toda la línea de mártires, que se le está mordiendo el talón a la descendencia de la mujer. Y el máximo triunfo de la serpiente original, según las escrituras, según esta estructura literaria, es precisamente la crucifixión de Cristo. Pero paradójicamente representa también la máxima derrota de Satanás y el eje del mal. Por eso dice aquí en este versículo: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué está refiriéndose aquí la carta a los Colosenses? En el tiempo del primer siglo, los romanos, cuando conquistaban a un pueblo, se llevaban cautivos a sus gobernantes y los exponían así como en una especie de carros alegóricos, y después de eso los ejecutaban y quemaban incienso, y entonces el pueblo de Roma celebraba la victoria, y era una marcha triunfal, ¿no? Porque ahí se exhibía públicamente a los enemigos que se habían vencido. Y lo mismo está diciendo aquí, que Jesús, al ser crucificado, exhibe públicamente la derrota de Satanás y el eje del mal, y los que asesinaban a los profetas y a los maestros que Dios enviaba. Y entonces, porque el más grande triunfo de Satanás, que fue en la cruz de Cristo, representó también su más grande derrota.
como en el caso de Amán, ¿no? Amán primero salió ensalzado y después terminó siendo abatido, y el palo que diseñó para Mardoqueo fue donde él mismo fue colgado, ¿no? O sea, le salió el tiro por la culata. Entonces aquí a Satanás es una estructura literaria paradójica, porque su más grande triunfo se convierte en su más grande fracaso, ¿sí? En su más grande derrota, según este versículo de Colosenses 2:15. Vamos a ver ahora Hebreos 2, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Para que veas cómo la escritura tiene una secuencia de principio a fin. Hebreos 2, 14 y 15 dice de la siguiente manera. Bueno, menciona así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí dice que Jesús va a destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y entonces liberar a toda la humanidad de la muerte. Entonces aquí la muerte empieza con Adán y Eva, porque según el relato bíblico de Génesis, Adán y Eva, pues después de ser expulsados del Edén, mueren, ¿no? Mueren ambos, y entonces el diablo era el amo, el soberano de la muerte. Aquí lo dice Génesis 5, dice de la siguiente manera: y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después de que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Y murió, ¿no? Entonces, no, según el Génesis, bueno, pues al principio vivían muchos siglos y después fue descendiendo porque estaban cada vez más lejos de la perfección del Gan Edén o del jardín de Edén o del jardín de las delicias. Entonces, Adán vive 930 años y murió, dice ahí. Entonces el diablo era el soberano de la muerte, y Jesús vino a destruir ese poder que el diablo tenía sobre la muerte. Entonces ahí es cuando se le da, se aplasta la cabeza de la serpiente. Vamos a ver ahora Apocalipsis 12, 5 al 9. Bien, Apocalipsis 12, 5 al 9. Reitero que esta imagen la extraje de internet. Me estoy basando por ahora en ella, pero hay muchísimo que hablar de esto. Pero ahorita no lo voy a explicar con detalle porque es un tema muy extenso y muy profundo. Vamos a ver entonces Apocalipsis 12, 5 al 9. El capítulo 12 de Apocalipsis es precisamente la batalla entre Miguel y el dragón, y es el punto álgido de todo el libro de Apocalipsis. Capítulo 12, versículos 14 y 15, dice de la siguiente manera: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer simbólica, que había dado a luz al hijo varón, y le dieron a la mujer las dos alas de gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. ¿Okay? Bueno, este pasaje es simbólico y es profundo. No lo voy a explicar ahorita en toda su profundidad, pero básicamente aquí ya al final de la Biblia se vuelve a ver a la mujer simbólica, ¿sí? Y a su descendencia, y cómo el diablo todavía arroja un río para que fuese arrastrada por el río. Es una persecución. Entonces aquí el diablo sigue haciendo de las suyas, ¿no? A pesar de que la crucifixión de Cristo fue la más grande derrota del diablo, aquí al final de los tiempos el diablo sigue haciendo de las suyas, mordiendo el talón el calcañar de la descendencia de la mujer.
Ahora fíjate lo que dice el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira, de cólera, de enojo contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Entonces, desde el justo Abel hasta Zacarías y luego del mismo Cristo hasta el final de los tiempos. Fíjate cómo son dos líneas, de Abel a Zacarías o al mismo Cristo en la cruz, y de la resurrección de Cristo hasta el final de los tiempos que se menciona en el Apocalipsis. Ahí está la batalla entre la descendencia de la mujer simbólica y la descendencia de la serpiente simbólica. Y luego dice el capítulo 20, versículos 2 y 3. Bueno, dice: y prendió al dragón la serpiente antigua, la serpiente original, que es el diablo, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y luego los versículos 7 al 10 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Reitero que este es el lenguaje simbólico que no voy a explicar ahorita porque es profundo, pero aquí es cuando ya se aplasta la cabeza a la descendencia de la serpiente, de hecho a la serpiente misma. Bien, no te pierdas la siguiente cápsula porque te voy a hablar más de cómo un solo tema hilvana los libros de la Biblia, un solo tema. Por eso la Biblia es un libro de guerras.